Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y trabajo como Lead Sales Development para el grupo de producto de Application Delivery Management en el equipo de EMEA y de los países emergentes. Estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy. Vamos a hablar de Value Stream Management, vamos a hablar de Value Edge, esta es la plataforma que es la plataforma, nueva plataforma de Micro Focus para dar soporte a Value Stream Management y para algunos otros casos de uso. Y bueno, Juan, cuando quieras puedes darle al clic y hacemos un repaso rápido por la introducción que quiero hacer hoy. Bueno, lo primero que podéis preguntaros y que en general contamos a nuestros clientes es qué es Value Stream Management. Value Stream Management es un modelo de trabajo en el cual podemos, que está pensado para la optimización de procesos, que inicialmente surge del mundo industrial. Para aquellos que conozcan libros como los relacionados con teoría de las limitaciones, viene de la teoría de las limitaciones y que se aplica a lo que sería el ámbito de digital, la parte digital, la parte de construcción del software como una actividad más dentro del mundo industrial y que nos permite, pues básicamente, definir y visualizar lo que serían los distintos value streams. Ahora veremos lo que es un value stream o cómo se define un value stream. Nos permite optimizar procesos, encontrar cuellos de botella, encontrar ralentizaciones y que luego nos permite también, por supuesto, garantizar que lo que se está entregando al usuario final pues tiene que ver con lo que se pensó originalmente y que está cumpliendo con las expectativas. Value Management es una técnica emergente y, como veréis, pues da respuestas a retos de la industria del desarrollo de software y por eso pues estamos aquí. ¿Qué sería un value stream? Pues bueno, un value stream lo podemos definir de una forma simple como una colección de actividades que crean un valor para un cliente y es un resultado para un cliente, el cual puede ser un cliente final o un cliente intermedio, un cliente interno de la compañía, pero que está siempre identificado con un flujo de valor, un flujo desde lo que sería una idea hasta que una aplicación o un cambio en las distintas aplicaciones se pone en mano del cliente y del usuario final y este utiliza el producto. Esa es la definición de James Martin. Hay otras definiciones, pero lo que nos evoca es básicamente una sucesión de actividades en las cuales hay asociado pues una serie de equipos, una serie de herramientas, una serie de outcomes o de salidas intermedias que nos ayudan a visualizar mejor lo que sería el value stream. En esta gráfica hemos intentado representarlo, es decir, hemos intentado identificar lo que sería un value stream y tener ese value stream etapa por etapa. Como podéis ver, un momentillo que he perdido la pantalla, no sé dónde estoy en este momento, quizás demasiadas pantallas abiertas, aquí. En esta etapa veis que desde el momento de la ideación, que está a la izquierda, hasta el momento de la entrega, hay una sucesión de etapas en las que se trabaja. Como veis, hay transiciones. Y en esas transiciones, normalmente, se encuentran los tiempos de espera y que son los que Value Stream Management intenta identificar para poder optimizar el flujo de trabajo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que cuando hacemos una inspección del value stream y empezamos a medir métricas, empezamos a medir métricas para cada producto, para cada portfolio de productos, identificamos pues ciclos de retrabajo, identificamos tiempos de espera, identificamos áreas en las que se está perdiendo el tiempo, básicamente, y que de una forma cuantitativa, este modelo, podemos llamarle modelo, metodología, nos ayuda a identificar, a asociar métricas y a poder identificar lo que sería el mejor candidato para la optimización. Y si le das a clic, Juan, aparecerá una bola magnífica dentro de lo que sería la transparencia. Ese mejor candidato para la optimización en un Digital Value Stream va cambiando. Normalmente decimos que en un Digital Value Stream el tiempo que estamos dedicando a lo que sería diseño y desarrollo de una solución es como el 90% versus el 10% de lo que sería la puesta en producción y operación. Esto no es así en los mundos industriales. En los mundos industriales se invierte tiempo en lo que sería el diseño, evidentemente, pero nada que ver parecido a los value stream digitales. Al tener un 90% del tiempo dedicado a diseñar y construir lo que luego finalmente se va a operar, esto le da al value stream digital una variabilidad tremenda que nos obliga a estar monitorizando constantemente un conjunto de métricas que nos van a ayudar a entender cuál es el estado
del arte y dónde están los elementos de optimización dentro del Value Stream. Ese es el objetivo de Value Stream Management. Si le das a clic, veremos que no todo puede ser eliminado en un proceso iterativo de mejora continua dentro de la producción de software. Aquí veis un value stream donde hay pues el obvio ciclo hacia atrás, donde hay un conjunto de defectos que tienen que ser reparados en la fase de codificación una vez identificados en la fase de pruebas. Evidentemente, si este tiempo de espera o este waste se dispara, lo que nos está diciendo es que estamos probando bien probablemente, o estamos probando mal, estamos dando falsos positivos o estamos codificando mal, y aquí hay algo que merece la pena llamar la atención y trabajar, pero de entrada habrá waste, habrá tiempos de espera con los que tendremos que convivir dentro de nuestro value stream. Si clicamos de nuevo, veréis un poco los challenges o los retos que tienen la mayor parte de las organizaciones con las que hablamos alrededor de la optimización del desarrollo de software. Cuando veis estas voces, algunas de ellas os sonarán tremendamente familiares, ¿no? La falta de predictibilidad es una muy popular en mis conversaciones con CTOs, básicamente. La falta de visibilidad a través de silos o a través de equipos distribuidos, porque aunque el DevOps haya escalado y empecemos a hablar de un DevOps 2.0, es cierto que una vez que se crece en este ámbito, se vuelven a crear silos y faltas de comunicación, y eso también se puede identificar utilizando este modelo. O, por ejemplo, la medición cuantitativa de datos, el cómo computar, por ejemplo, las métricas que habéis visto anteriormente de una forma fácil a través de del value streams que vamos a tener bajo nuestro control. Todo ello forma parte de la propuesta de valor que hace Value Stream Management como modelo. ¿Nuestra propuesta en qué consiste? Micro Focus, en la propuesta que os va a contar Juan ahora con más detalle, que os va a demostrar. Nuestra propuesta consiste en una plataforma que está en la nube, que es una plataforma que se presta como un servicio SaaS y que se utiliza para la optimización de value streams y para value stream management como uno de sus casos de usuario. Como veis aquí tiene como 3 capas. Una capa de integración, donde las distintas herramientas que existen a día de hoy en el ecosistema de cada compañía pueden conectarse a lo que sería la plataforma, y donde contamos con una serie de motores de inteligencia artificial, donde contamos con un motor de correlación, donde contamos con una base de datos común, con un modelo de datos común que nos permite montar encima de ello un conjunto de módulos de aceleración que nos van a ayudar a gestionar una parte del value stream y que se integra todo de manera que, bueno, lo que es explotable y presentable en una capa de presentación avanzada como es nuestra solución Value Edge Insights. Hoy Juan nos va a contar Value Edge Strategy, Insights y Agile, y bueno, es algo que os dará una idea del flujo total, aunque yo os emplazo a las nuevas ediciones de este mismo webinar donde contaremos el resto de módulos. Hay una pregunta que viene inmediatamente, que es, bueno, yo tengo una cadena de trabajo, tengo herramientas ya que utilizamos para gestionar los pipelines, tenemos herramientas para gestionar la calidad, tenemos herramientas para gestionar la parte del proyecto ágil o incluso el performance. ¿Qué puedo hacer para poder integrar todo esto dentro de Value Edge? Si clicas en la siguiente, veréis que es una pregunta que también nos hemos hecho nosotros, es una pregunta clave dentro de lo que sería esta propuesta de valor, y contamos con un motor de integración que ya tiene más de 100 integraciones ya pretrabajadas, pero con una API abierta, con lo cual pueden añadirse integraciones, y donde veis en pantalla pues algunas de las referencias de soluciones de terceros que podemos integrar dentro de la plataforma. Al final es añadir valor al modelo que tenéis, añadir transparencia, control, visibilidad y capacidades de optimización de la mano de la inteligencia artificial. Y todo ello es, en resumen, la propuesta de valor que hace Value Edge para dar cabida a Value Stream Management. Y aquí lo dejo yo. Juan, a partir de ahora, todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Recojo el testigo. Pues nada, tanto para los que me conocen, para los que no, soy Juan Botías y soy pues el Sales Engineer o preventa de ADM para Iberia, España y Portugal de esta área. Y entonces os voy a mostrar en el día de hoy pues lo que ha adelantado Carlos, ¿no? Cómo la plataforma de Value Edge puede dar cabida, dar lugar a esto que estamos comentando. Y vamos a ver hoy el módulo de estrategia y el módulo de Agile, y además veis por encima que siempre pues cada uno de los módulos tiene por encima unos insights, siempre va a haber una información emergente y de consumo
posiblemente a un más alto nivel que va a ser importante que veamos. Entonces vamos a ver hoy esos módulos. Estos insights nos van a dar pues esa información específicamente sobre lo que ha comentado Carlos, sobre dónde podemos tener cuellos de botella, dónde podemos tener puntos de mejora, dónde tenemos candidatos a hacer que nuestro proceso sea mejor, tenga menos esperas, sea más eficiente. Precisamente, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estas métricas? Pues, por ejemplo, tendríamos la eficiencia, que se podría medir como la cantidad de trabajo útil, es decir, qué porcentaje de nuestro trabajo no es un waste, una espera, una pérdida de tiempo. Existen más métricas asociadas a VSM. El tiempo de cada ciclo sería cuánto tardamos en completar, en entregar un elemento de trabajo dentro de nuestro proceso. Muy relacionado estaría la velocidad. Aquí lo que estaríamos midiendo es en un periodo de tiempo pues la cantidad de trabajo que somos capaces de entregar por tiempo, y sobre todo tiene sentido el compararnos pues con un promedio o incluso comparar entre distintos sprints, ¿no? Y ver especialmente si conseguimos ganar o perder velocidad. Tenemos un lead time. ¿Cuál sería el tiempo que estamos pasando esperando a que se nos entregue algo para poder comenzar nuestro trabajo? Un tiempo que nos está parando. Obviamente tenemos el retrabajo. Este es otro tipo de pérdida de tiempo. Cuando hacemos algo y hay que deshacerlo, hay que volver atrás para volverlo a hacer pues, con una nueva especificación, con unas nuevas necesidades. Y por último tendríamos la carga, lo que también muchas veces se llama el work in progress, pues cuál sería el volumen total de features o de elementos en los que estamos trabajando en un periodo concreto, ¿no? Cuál sería esa carga que está soportando nuestros distintos equipos. Con todas estas métricas, los insights de Value Edge, lo que nos van a poder hacer es ofrecernos una información acerca de, dentro de nuestro portfolio, dentro de los distintos productos que estemos manejando, pues cuáles serían esas velocidades, esas eficiencias en el flujo, esas cargas y tiempos invertidos en retrabajo o en waste. Y sobre todo lo importante es no comparar tanto un producto con otro, porque pueden tener características distintas, como ver estas tendencias que se reflejan ahí, esos porcentajes que suben o que bajan y que nos indican que en un periodo u otro estamos siendo más o menos eficientes, nos estamos encontrando con más stoppers, con más cuellos de botella. Obviamente toda esta información, lo importante es no solamente dar ese número de tendencia, sino poder bajar al detalle y entender realmente qué está ocurriendo por debajo y poder encontrar, como decíamos, esos candidatos, ¿no? Que nos expliquen por qué tenemos ese cuello de botella. Todo esto es la capa de insights. Como hemos comentado, por debajo de los insights va a haber unos distintos módulos. En el día de hoy vamos a poder abarcar solamente dos, el de estrategia y el de agile. Y para próximos webinars, el 15 de diciembre, veremos los módulos de calidad y de funcional, y el día 17 de enero veremos el de performance y el de release. No obstante, os adelanto pues, muy brevemente en lo que consiste en cada uno de ellos. En la estrategia vamos a tener la definición de esas grandes necesidades, esos objetivos estratégicos, esos temas a seguir dentro de la empresa, y a su vez tendríamos esa descomposición para llegar a las épicas y a pasar un trabajo que recogeríamos en el módulo de Agile, donde ya tendríamos el trabajo de los desarrolladores descomponiendo esas épicas en features, en elementos de backlog, realizando su código, sus builds y progresando este trabajo, lo cual nos llevaría a posteriormente la necesidad de testearlo. Aquí entraría el módulo de calidad que veremos el día 15 de diciembre, el segundo webinar, pues donde poder gestionar todos los esfuerzos orientados a calidad, sea para pruebas manuales o automáticas. Cuando sea automáticas, también tenemos un módulo específico para dar soporte a este tipo de automatizaciones. Y también tenemos otro tipo de pruebas importantes que son las de rendimiento. Para ello, el día 17 de enero os mostraremos Value Edge Performance, la parte de pruebas de rendimiento incluida dentro de Value Edge. Y por último, tendremos la parte de puesta en producción y de flujo de despliegue, que lo veremos en el módulo de Value Edge Release.
Presentados los distintos módulos, pues vamos con aquellos que van a cubrir el día de hoy y comenzamos con el de estrategia. Como ha comentado Carlos, ese value stream siempre comenzaba por una idea, comenzaba por una necesidad que tenemos que traducir en un código, una entrega, un producto que al final nuestro usuario final lo vea como algo que efectivamente le aporta valor. Eso es lo que vamos a gestionar dentro del módulo de Value Edge Strategy. Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos un conjunto, bueno, un portfolio con un conjunto, si lo queremos, de subportfolios, y por debajo de estos subportfolios tendríamos los distintos productos. Vamos a poder ver cómo la estrategia que siga la empresa, podemos tener definidos unos objetivos, unos temas estratégicos, y entonces ver cómo cada uno de nuestros productos tiene una contribución, tiene un peso por la cantidad de puntos de historia, de trabajo que sea necesario hacer para ello, pero además ese peso, pues a su vez, da cumplimiento a esas estrategias que se hayan marcado a nivel de la empresa, ¿no? Y podemos incluso hacer una visión de cómo cada uno de estos propios temas estratégicos pues está cubierto por uno u otro producto dentro del portfolio, ya que pues, no tiene por qué ser específicos de un producto en concreto, sino que pueden servir para varios de ellos. Esta contribución de las estrategias también tiene luego otra componente, que sería el poder ver dentro de cada uno de esos productos cuáles serían las distintas épicas, el trabajo que vamos a querer que se haga por parte de desarrollo, y vamos a poder priorizarlo, vamos a poder tener, por una parte, distintas métricas como el posible valor o el posible riesgo de implementar una épica en concreto, y también vamos a poder ver datos pues desde lo económico, desde la distribución del tiempo, de las horas de trabajo o de nuestros desarrolladores, o de cómo se va a repartir en las distintas releases. Muy interesante sería este mapa donde tenemos la contribución entre riesgo y valor para decidir, pues oye, tiene más sentido que prioricemos aquellas épicas que nos van a aportar seguramente un mayor valor, van a cumplir más para la estrategia que estamos buscando con un menor riesgo, ¿no? Pues sería también una manera de poder decidir hacia dónde vamos a ir invirtiendo ese tiempo y ese dinero. Luego podemos bajar al detalle de ver esas distintas épicas, ¿vale? Que las podríamos tener una visión pues, en los distintos bloques cómo se encuentra, o simplemente pues esta descomposición de las épicas, de nuevo cada una de estas épicas respondiendo a un tema estratégico, una necesidad que pida la empresa, ¿no? Lo que veíamos en el overview. Y estas épicas, como digo, al responder a estas estrategias, lo que vamos a tener es que estas estrategias se van cumpliendo, y que además podemos tener para medirlas, para ver en qué medida estamos consiguiendo o no cumplir con ellas, unos objetivos de negocio, que son los que vemos más abajo, que normalmente es algo que pueda ser medible, ¿no? Pues aquí tenemos distintos objetivos que responden pues eso, a la estrategia 1, 2 o 3, las que tengamos dentro de la empresa, y estos distintos objetivos, pues en muchos casos lo que vamos a poder hacer es tener una medición, un KPI de si se están cumpliendo o no, pues si son objetivos económicos, objetivos de cuotas, de cantidad de satisfacción de cliente, y entonces vamos a tener esta visibilidad, por ejemplo, de si ese KPI pues cumple o no con el objetivo que nos hemos marcado, con ese target acerca de este interés del negocio. Por último, pues comentar acerca de las épicas, que cuando ya queremos pasar del trabajo de concepción de la idea a el trabajo de desarrollo, pues ya es cuando entramos a
especificar en qué consisten estas épicas de portfolio o de producto, a establecer unos valores, qué valor esperamos de cada una de estas épicas, cuál va a ser el riesgo que tiene, cuál va a ser el esfuerzo que se va a invertir en todo ello, y esto va a ser lo que vamos a transferir hacia nuestra siguiente etapa, que es precisamente el módulo de Agile. Abandonamos el mundo del portfolio, de la necesidad y de la gestión económica o de tiempo del producto para centrarnos en el mundo del desarrollo, ¿no? Entonces aquí entra el módulo de Value Edge Agile. Vale, pues en este módulo de Value Edge Agile, pues lo primero que nos encontraríamos precisamente sería estas épicas que estaban viniendo desde la parte de la estrategia, ¿no? Pues ya estamos centrados en un producto en concreto, ya no vemos todo el portfolio, pues este manager, este product owner, ya decidiendo acerca de este producto, pues tendríamos nuestras épicas y ya podemos ir haciendo la descomposición del trabajo. Cada una de estas épicas, a su vez, pues puede tener su definición y puede tener pues, distintas relaciones, en este caso, la descomposición en las distintas features que van a dar sentido, van a desarrollar esta determinada épica. Esas features, además, podemos entrar a ver cada una de ellas, tienen unos puntos de historia, tienen una determinada release o un milestone de objetivo, de cuándo esperamos que se cumplan, y si entramos a cualquiera de estas features, pues a su vez veremos que también mantiene relaciones, que esta feature es hija de la épica de la cual veníamos, pero además puede también estar relacionada pues con un requisito, perdón, con una release en concreto, puede tener una relación, pues estar descompuesta en una cantidad de ítems de backlog, como pues son defectos, como son historias de calidad, como son historias de usuario. Esto podríamos verlo por cada una de nuestras features. Siempre tenemos esta visión tan clara de cómo son las relaciones entre los elementos, aunque luego pues también podemos bajar al detalle de cuál es la descomposición de una feature en concreto, y entonces lo que decíamos, ver pues esos determinados defectos, historias de usuario, historias de calidad, quién se está encargando de trabajar en ellas, en qué fase se encuentran. Todo este proceso lo veríamos aquí, e incluso más. Podemos llegar a enlazarnos con, como contaba Carlos, gracias a todas las integraciones que tenemos, pues por ejemplo, con el repositorio de código, y tener incluso una visión de, para cumplimentar esta feature, hay una determinada cantidad de commits o de pull requests que se han ido haciendo, que además han asociado pues alguno de esos ítems de backlog hijos de esta feature, y podemos llegar incluso a conocer o a ver es que en este commit en concreto pues se han modificado unos determinados ficheros. Esto sobre todo cuando en el próximo webinar veamos la parte de calidad, veremos que gracias a tener esta información, pues muchas veces ante un defecto o ante un fallo, un problema de regresión, va a ser muy fácil tirar del hilo para poder llegar a cuando es probable que se haya introducido ese determinado error, incluso llegar a conocer quién es el mejor candidato para resolverlo. Pero bueno, toda esta parte de test y demás, como digo, lo veremos en el segundo webinar de esta serie. Voy a regresar al backlog, donde, como decía, pues bueno, tenemos esa descomposición, lo podemos ver a nivel de épicas, lo podemos ver a nivel, como decíamos, de las features. Y aquí, por ejemplo, algo que podemos hacer también es ir ya planificando las distintas releases, y esas releases además se dividirán en sprints y tendrán trabajos para determinados equipos. Pues yo puedo tener aquí distintas releases que voy a tener en el futuro e ir decidiendo cuáles de estas features que ya tengo planificadas quiero que se ejecuten, que se desarrollen como parte de una determinada release, ¿vale? Tengo esta manera de ir clasificando, planificando mi trabajo, y eso dará lugar a continuar con la siguiente etapa, que ya es el backlog de equipo, donde ya pues un desarrollador en concreto va a tener un trabajo asignado. Podemos ver aquí el conjunto de elementos, de historias de usuario que tenemos
para una release en concreto. Lo que pasa es que lo habitual es no verlo en esta visión de tabla, aunque nos da información de fases, de sprints, etcétera. Lo normal es verlo de manera de tarjetas dentro de los típicos swim lanes con las informaciones, pues lo que está por hacer, en progreso, testeándose o completado. Tendríamos aquí nuestras historias y tenemos la capacidad de ir, pues, entrar a cada una de ellas, ver cuántos puntos tiene, si tiene o no tiene pruebas asociadas, cuál es su ranking, pues, las que en teoría son más prioritarias o se ha decidido que sean más prioritarias. Y luego, además, como desarrollador, pues tendría la posibilidad de si quiero subdividir esta historia de usuario dentro de tareas, pues puedo crear nuevas tareas, o aquí, por ejemplo, ya tengo una tarea asignada para mí que la puedo ir progresando dentro de mi tablero, o también puedo ir actualizando, pues había previsto que iba a llevarme unas 3 horas, he invertido una, pues si he invertido una segunda hora, todo esto se va a ir actualizando y, como decíamos, completa esa información. De la tarea sube hacia la historia, de la historia hacia la feature y hacia la épica, y todo esto repercute en lo que veíamos desde la parte de estrategia, ¿no? Entonces, al final, es una información toda ella muy enlazada y muy correlacionada. Bien, regresamos aquí. Hemos visto el módulo de estrategia, hemos visto el módulo de Agile y vamos a ver la parte de Insights, como decíamos, esa capa superior que había por encima, qué más información podemos extraer, pues, concretamente de este apartado de estrategia y de Agile. Aquí lo importante es, tenemos métricas, entendemos nuestro proceso, lo medimos y si lo medimos somos capaces de analizarlo y de mejorarlo. Normalmente aquello que no se mide, aquello que no es visible, es muy difícil de mejorar porque no sabríamos dónde tomar las distintas acciones. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es esta visión con los distintos defectos que tenemos, con cuál es nuestro flujo, nuestra carga, y muy importante, tenemos aquí varias informaciones que nos hablan del waste. Cuánto waste tengo acumulado en total de días, cuánto waste tengo por categoría a lo largo del tiempo, cómo cambia mi eficiencia o mi cantidad de waste en el tiempo. Y entonces creo que es importante, para seguir hablando de este concepto, que tengamos todos claros qué es el waste. Porque hay distintos tipos de waste, distintos tipos de pérdidas de tiempo y, como dice aquí, el tiempo es dinero. Entonces tendríamos, por una parte, el trabajo no completado, el hecho a medias, incluso sin necesidad de retrabajo. Si tú simplemente inviertes un tiempo en hacer algo, lo dejas al 80% y te cambias a otra tarea porque pasa a ser más prioritaria, pues todo el trabajo que has invertido aquí no ha servido para, pues, esta próxima release, para este sprint, y posiblemente cuando lo tengas que retomar en el futuro, pues solamente el hecho de tener que volver a habituarte a este contexto o modificarlo por los cambios que haya habido externos, va a suponer que haya habido pérdidas de tiempo. También tendríamos procesos extra, que puede ser desde documentar funciones que luego no van a ser utilizadas, o realizar, pues eso, cualquier tarea que no aporte valor en sí misma. Obviamente, si una función no va a ser muy utilizada, el propio hecho de desarrollar esa función ya en sí suele ser también un motivo de waste. Obviamente, el cambio de tareas, este es uno de los principales motivos de waste. Nos creemos que somos multitarea, pero realmente no lo somos para tanto, y siempre que cambiamos de una cosa a otra necesitamos un tiempo de adaptación y acabamos tardando, pues, mucho más que la suma de los tiempos que tenemos dentro de cada una de las tareas individuales. Por supuesto, las esperas. Si estamos en un estado en el que hasta que no se termine de entregar un desarrollo no podemos testear, o hasta que no se termine de entregar una especificación no podemos desarrollar, ahí hay una espera, ahí hay una evidente pérdida de tiempo. Luego tendríamos los de emoción, los de movimiento, que puede ser desde el tiempo que pasamos moviendo algo a una nueva arquitectura, a una nueva infraestructura, o puede ser incluso el tiempo que nosotros invertimos en buscar dónde se encuentra
un determinado artefacto, un determinado elemento, porque le pusieron un nombre que no era intuitivo y perdemos el tiempo en buscar dónde se encuentra. Y por último, tendríamos los defectos. Cada vez que estamos resolviendo defectos, en lugar de aportar nuevo valor, nueva funcionalidad, pues por el mero hecho de que se creó un defecto, ya estamos haciendo que nuestro tiempo se tenga que invertir en algo que no era tan productivo, simplemente en regresar a un estado en el que todo lo que había funcione. Pues también ahí tendríamos esa categoría de waste. Entendido esto, todos estos motivos o tipos de waste, bueno, pues me vengo aquí al dashboard donde tengo toda esta información de insights dentro de Value Edge. ¿Vale? Hemos hecho portfolio Agile, nos quedamos ahora en los insights y pues vemos, por ejemplo, información como esta eficiencia a lo largo del tiempo o waste a lo largo del tiempo. Por supuesto, todos estos gráficos van a ser personalizables. Esto es un dashboard que nosotros ofrecemos por defecto, pero podemos cambiar desde la composición del dashboard en distintos gráficos, como cada uno de los gráficos, cómo se comporta. A lo mejor yo no quiero agruparlo por semanas, quiero agruparlo por meses, y entonces tengo una manera distinta de ver esta información. Y como os decía, muchas veces no es tanto qué porcentaje tengo de eficiencia o de waste, sino ver las tendencias. Entonces, bueno, pues con respecto al mes de mayo hemos mejorado mucho, porque claro, hemos bajado un porcentaje altísimo de waste a un 12, pues hay una reducción del 87%, pero realmente si me comparo con el mes anterior, donde solamente tenía un 5% de waste, lo que tengo es un crecimiento bastante alto de ese waste. Y lo importante es que no solamente tengo esta información así, sino que cada vez que tengo en algún elemento en Value Edge esa estrellita significa que hay información extra, que si yo hago aquí un clic me voy a encontrar con un detalle de pues eso, en cada uno de estos meses como estaba eligiendo, pues cuáles son esos elementos que tienen una mayor cantidad de waste, ¿no? Pues sería un modo de poder bajar a ese detalle de esos posibles cuellos de botella. Aunque no solamente se puede ver desde ahí. Si regreso a la visión que teníamos del backlog, donde teníamos las features, por ejemplo, pues una cosa que podemos hacer es visualizarlas como un cronograma, ¿vale? Aparte de esto. Y tendríamos pues distintas fases, pues cuando está en progreso, cuando está en diseño técnico, cuando está en un estado listo para desarrollo. Y entonces, si os dais cuenta, veréis que algunas de estas fases están subrayadas en rojo, ¿no? Pues en estos casos, la fase de listo para R&D, o también por aquí tengo algún ejemplo de Ready for QA, y está subrayado en rojo porque tenemos nosotros activado una regla para que esos estados automáticamente los reconozca como un estado de waste. Son claramente esperas. Si estoy esperando desarrollo, esperando a QA, es un estado en el cual tengo una espera. Luego podemos definir otro tipo de reglas. Cuando haya un cambio en el flujo, donde haya una vuelta atrás, pues también lo puedo catalogar como waste. En este caso no sería de tipo espera, sino de tipo retrabajo. Pero si os dais cuenta, más allá de los que están subrayados en rojo como waste, tengo algunos con exclamaciones que pueden ser de los de tipo waste o de los que no. ¿Y por qué? Pues porque ahí él reconoce que hay un desvío acerca de lo normal o de lo habitual, ¿no? Pues en este caso, la fase de Technical Design está llevando un 100% más de lo habitual, ¿no? Comparado con otras features, otros elementos de mi backlog, en ese se tarda más de lo normal. O igualmente aquí, el Ready for R&D ha tardado 500% más de lo habitual, son 34 días de espera. Pues no solamente me cataloga las esperas, sino que además me da esa advertencia acerca de dónde tengo algo que se sale de la norma, porque seguramente sea un punto en el que hay algún problema y en el que deberíamos intentar tomar algún tipo de acción. Regreso a la parte de Insights. Estábamos viendo pues eso, distintas maneras de ver, por ejemplo, esa eficiencia en el tiempo. Luego, por ejemplo, pues el conocer el número de defectos es importante.
pero muchas veces hay que tener un conocimiento acerca de qué nos dan estas métricas, ¿no? Pues, por ejemplo, el work in progress o el load, esto nos dice en cuántas features estamos trabajando, y si os dais cuenta de la evolución en el tiempo, pues hemos pasado por distintas etapas en las que hemos tenido una mayor o una menor cantidad de work in progress. Pues muchas veces lo que podemos hacer es analizar si reduciendo, por ejemplo, cuando se hizo esta bajada de work in progress, se ganó en eficiencia o se redujo la cantidad de defectos que aparecían, ¿no? Pues es ese análisis de nuestro flujo el que nos da un buen conocimiento acerca de lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, podemos tener distintos work items que tengan problemas, ¿no? Entonces tenemos aquí un análisis de las distintas causas de esos posibles problemas. Y como os decíamos aquí, podemos configurar y podemos, por ejemplo, considerar que es problemático pues todo aquel que tenga un waste superior a una determinada cantidad de tiempo. Pues ese sería un ejemplo, pero puedo establecer yo otros criterios que yo decida que es algo problemático y es algo que quiero tener aquí esta visión porque es algo sobre lo cual quiero actuar. ¿Vale? Y, por ejemplo, también dentro de ese tipo de gráfica de los elementos problemáticos, pues como también tiene a la izquierda su estrella de que hay información extra, pues esa información extra que nos puede dar es un intento de averiguar qué tienen en común aquellos que tienen problemas. Entonces nos dice, pues ahí existe una correlación entre el sprint o el milestone al que pertenece una determinada feature y los posibles problemas que tengan, o a lo mejor no depende tanto de eso, sino depende pues del equipo al que está asociado, del entorno al que pertenece, del producto al cual está dándole, se está desarrollando. Y este tipo de información pues, nos puede llevar a intentar conocer cuál es, de manera agrupada, un posible origen de esos problemas que le ocurren no solo a un elemento, sino a muchos elementos. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, todos aquellos que pertenecen a un mismo módulo de aplicación, pues parece que existe una determinada correlación acerca de eso y tener problemas. Y podríamos, pues de nuevo, desde ahí navegar para llegar a ver ese tipo de información. Todo esto está apoyado, como comentó antes Carlos, en la parte baja de aquel esquema donde teníamos los módulos, el Insights, por la parte baja está ya en las integraciones y ese motor de inteligencia artificial. En este caso, en el día de hoy, hemos visto dos ejemplos de inteligencia artificial. El de cómo identificar fases que son más lentas de lo habitual, ¿no? Que queremos tener una alerta o incluso catalogarlas como waste, y el de intentar analizar la causa origen de posibles elementos problemáticos dentro de nuestro ciclo. Bueno, pues estos son los que tenemos dentro de nuestros apartados de estrategia y de Agile. Seguiremos viendo en los próximos webinars más inteligencia artificial en los siguientes módulos. Y en este punto, pues os recordamos cuáles van a ser esos dos webinars. 15 de diciembre vamos a ver los siguientes apartados. Una vez que hemos cubierto estrategia y desarrollo, agilidad, pasaríamos a la gestión de la calidad y a la ejecución funcional, ¿vale? Esto lo tendremos en diciembre, entre el puente y las navidades, pues esperamos que podáis estar ahí. Y ya en enero veremos pues la parte de rendimiento y de la puesta en producción, ¿no? Lo que sería la release y las operaciones. Todo esto dentro de una misma plataforma, de un mismo concepto, una misma idea, y sobre todo pues permitiéndonos que todo esté trazado y que tengamos una visión global del proceso y entendiendo de verdad a qué responde y hacia dónde aporta valor. Nos quedan 5 minutos para preguntas, cuestiones que podáis tener. No sé, Inés, Carlos, si habéis visto, yo no he podido estar mirando el chat, pero me imagino que sí que han aparecido preguntas. Pues si las podemos transmitir para todos. Bueno, Juan, hay una pregunta vinculada a lo que es la compartición de la presentación. Supongo, Inés, que sí que se podrán compartir, ¿no? Sí, se podrá compartir la presentación.
Eso, todo lo que veis aquí es algo que solemos contar a clientes, con lo cual, bueno, ningún problema. Más que la presentación, la grabación de la sesión. A la grabación, vale, ok. O sea que la grabación es lo que será compartido, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Podéis también levantar la mano utilizando el panel el panel lateral del GoToWebinar. Bueno, deciros que lo que estáis viendo aquí es una plataforma, realmente es una plataforma SaaS. Nada de lo que Juan nos ha contado está on-premise, todo está SaaS, con lo cual, una vez que un determinado cliente pues adquiere el derecho de uso de la plataforma por un periodo de tiempo, lo que es la provisión de la solución y la puesta en marcha es tremendamente rápida, ¿no? Eso no tiene, es la ventaja de tenerlo en SaaS, no necesitáis provisionar hardware ni provisionar ningún otro tipo de dispositivo adicional, probablemente algo de seguridad en vuestra infraestructura para poder tener acceso a la plataforma y en función del módulo para que la propia plataforma tenga acceso a vuestra infraestructura, pero nada más. Bueno, pues recordaros que de todas maneras tenéis nuestros contactos a vuestra disposición. Cualquier duda, pues podéis enviárnosla por correo. Y nada, que os esperamos en los siguientes webinars si estáis interesados en las partes de calidad, de automatización funcional, de rendimiento y de release y operación. Y nada más, ha sido un placer estar ahí con vosotros y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.